Sí, tenía un percance y recién me llegué a mi casa. Pero vamos a continuar con el avance ya. Con el ingeniero el día de hoy, ¿qué han llevado? Disculpen. ¿Aló? ¿O no ha pasado clase el ingeniero? Hemos avanzado a fluidos. Fluidos, de, de, de ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Si avanzamos fuerzas sobre superficies planas sumergidas y después dinámica de fluidos también. Ya. Igual, vamos a avanzar lo mismo, ¿ya? En este caso, con puertas, yo le llamo, ¿ya? Lo mismo, básicamente, pero con diferentes análisis. La primera clase hemos hecho uno bien sencillo, ¿no ve? Que era una compuerta vertical, en este caso ya no está vertical, sino está inclinada, ¿ya? Y era bien simple porque el nivel del fluido era igual a la altura, era igual a la altura de la compuerta, ¿no ve? Y el análisis se simplificaba bastante, ¿ya? Pero hay problemas en los que el agua no está completamente en el borde, ¿no? Y que la compuerta, si bien está inclinada, tiene otra figura, ¿ya? Hemos dicho que para figuras rectangulares, como esta, la que tengo acá, el centro de presiones o la fuerza FR, como dice acá, ¿no ve? Actúa 2/3 o un tercio de la altura, ¿verdad? Aquí ya me está dando el resultado. Pero eso no ocurre en todos los casos, porque eso simplemente es para compuertas del tipo rectangular, es una figura regular, ¿verdad? Y vamos a empezar resolviendo este problema para ver qué análisis genérico, es decir, un análisis general que pueda tratar con todos los casos, ¿ya? Ese análisis vamos a hacerlo y vamos a hacerlo por pasos, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dicen la figura, ¿cuál figura? En esta, la que ya hemos en un principio, ¿ve? Se muestra una presa de 30.5 metros de longitud, ¿ya? Que tiene 8 metros de agua dulce, ¿ya? H, la altura va a ser 8 metros, ¿ya? La longitud es el ancho, nada más, ¿ya? Es el ancho de la compuerta, que me indica que el ángulo de inclinación es 60 grados, con respecto a la horizontal, obviamente. Me pide calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la presa y la ubicación del centro de presiones, ¿ya? Veamos cómo podemos hacerlo de manera correcta y de manera que pueda abarcar cualquier tipo de ejercicio, ¿ya? Esta es la compuerta, ¿ya? Siempre vamos a tener un centro de gravedad que va a actuar siempre a la mitad de la altura ¿de dónde? De la compuerta, ¿ya? De la compuerta, en este caso de la mitad de la compuerta, en este caso H medio, que vamos a poner, ¿ya? Y un centro de presiones que siempre se encuentra por debajo del centro de gravedad. En su análisis no es correcto que ustedes lo pongan más arriba o también lo pueden poner justo en el centro de gravedad, ¿ya? Hay ocasiones que sí se ubica en el centro de gravedad, es cuando tratamos con gases, ¿ya? Pero cuando tratamos con líquidos, siempre va a estar por debajo, ¿ya? Por debajo. Pero ¿qué pasa si le ponen un gas en un lado y al otro lado le ponen agua? Y me dice determinar si la compuerta se abre a la izquierda o a la derecha, ¿no? Para el gas simplemente hago el análisis en el medio, ¿no? Pero para el líquido siempre en el centro de presiones, ¿ya? Y bueno, ahí va a actuar la fuerza hidrostática o fuerza resultante, como yo le llamo, ¿ya? Los datos que me brinda el problema son los mismos, ¿no? La base o el ancho vale o es equivalente a 30.5 metros, la altura 8 metros, y me dice que el fluido es agua dulce, ¿ya? Sabemos que la densidad del agua dulce es 1,5 gramos, ¿verdad? O 1000 kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Los objetivos me pide la fuerza hidrostática o fuerza resultante y también la ubicación del centro de presiones, ¿ya? Los datos son estos y plantearemos el problema, ¿ya? Plantearemos el problema. Para el cálculo de la fuerza hidrostática hay una fórmula, ¿no ve? Que es gamma del fluido, densidad, gravedad, multiplicado por la distancia desde el borde del fluido, o sea, desde el tope, al centro de gravedad, en este caso es H medios, ¿ya? Multiplicado por el área, que es base por altura. Para eso tengo H y B, ¿verdad? Lo que no tengo es gamma, ¿ya? Pero sé que estoy tratando. En este caso no es gasolina, ya este es otro problema, no es gasolina. El anterior problema que hicimos, ese sí era gasolina, en este caso es agua dulce, ¿ya? Agua dulce. Por eso, en vez de 0,68 le he puesto 1, ¿ya?
Y como, bueno, está en el sistema inglés, si se fijan, H, 12 pies, base, 40 pies, está expresado en el sistema inglés, ¿verdad? Entonces es por eso que yo lo voy a tratar. Está en metros, ¿no? Pero esta vez lo voy a calcular en el sistema inglés, ¿ya? Que sería 62.4 libras fuerzas por pie cúbico, ¿no ven? Y si fuera en el sistema internacional sería 9.81 kilonewton metro cúbico, ¿ya? Eso es para el agua, simplemente, ¿ya? ¿Qué más sigue? El área. Esto es B por L, ¿no ve? Simplemente. Pero en este caso no es una L simple, ¿ya? Es un L que se descompone, ¿ya? ¿Por qué? Porque la compuerta está inclinada, ¿ya? A mí me está dando la altura del agua, pero a mí no me interesa la altura del agua. ¿El agua dónde actúa? Sobre una superficie rectangular. Me interesa el área de esa superficie, ¿no ve? Entonces lo que yo voy a calcular es L. Aquí tengo B, digo H y B, pero no tengo L. Pero lo voy a calcular con este triángulo, ¿ya? H les he dicho que era la altura del fluido. L es la hipotenusa. Hago seno de 60 y despejo L, ¿ya? Y de ahí, reemplazando H, tengo que, entonces, H en este caso, eso está mal, ¿no ven? Porque tiene un problema anterior, ¿ya? H es 8 metros de fluido de agua dulce, me decía, dividido entre el seno de 60, ¿ya? Eso es L, ¿verdad? Y la base era 30.5 metros, ¿no ve? O el ancho, como yo les decía. ¿Y este es equivalente a qué? 281.75 metros cuadrados, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ya tengo gamma, ya tengo el área, pero me falta H, ¿no? Pero tengo H, era 8 metros, ¿no ve? Reemplazo 8 metros, obviamente dividido entre 2. Si se fijan aquí, ya no está en el sistema inglés, ¿no? Está en el sistema internacional, 9.81 kilonewton metro cúbico, ¿ya? Y reemplazo, y me sale esta cantidad, 11.055,87 kilonewton, ¿ya? Es simple, ¿no? Si se fijan, pero hay problemas más complejos que lo vamos a ver, bueno, en los siguientes ejercicios, ¿ya? Luego me dice la altura del centro de presiones, ¿ya? Yo sé de entradita que diferentes referencias pueden tomar, ¿no ve? Te puede decir, altura del centro de presiones está ubicado H tercios medido desde la base, ¿no ve? O te puedo decir, la altura del centro de presiones es 2 tercios de H medido desde la superficie del fluido para abajo, ¿verdad? Entonces tú puedes hallar dos distintos valores, pero puedes especificar, ¿ya? Eso es lo importante, especifiquen cuál es su punto de referencia, es lo más importante para el ingeniero, el punto de referencia que ustedes están tomando, desde dónde a dónde están midiendo, ¿ya? Puede ser que los resultados varíen, pero que el análisis sea correcto, simplemente que tengan un punto de referencia distinto, ¿no? En este caso, yo voy a medir cómo lo hacen de manera común. ¿Cómo lo hacen de manera común? Siempre medimos desde la base, ¿ya? Por eso la altura del centro de presiones medido desde la base es H tercios, 8 dividido entre 3 es 2.67 metros, ¿ya? Nada más. Si se fijan, aquí está H tercios, ¿no ve? H tercios del fluido, ¿ya? O puede ser 2 tercios de H medido desde la superficie para abajo, ¿ya? El diagrama, ¿no? En realidad la compuerta es esta, ¿ya? La compuerta es esto. Para gases les he dicho que la fuerza de todo el gas, en resumen, actúa en ese puntito, ¿ya? Nada más. Y bueno, como les he dicho, el centro de presiones está a una distancia vertical desde el fondo, desde la presa, H tercios, ¿no ven? Que es 2.67. O otra manera de expresar también puede ser medido a lo largo de la cara de la presa, ¿ya? En este caso sería L', ¿ya? Porque es L menos L tercios, ¿ya? Y si yo reemplazo es 2 tercios de L, ¿ya? Y en este caso sería 6.16. Fíjense que en este caso no estoy midiendo altura vertical, sino altura inclinada, ¿no? ¿Dónde está ubicado el centro de presiones? Yo le puedo decir a 6.61 metros en distancia inclinada desde el borde del agua para abajo, ¿no? Entonces, siempre la referencia es importante aclarar, ¿ya? O también, estos, ¿no? 2 tercios de la presa, como les he dicho, ¿no? L tercios, le saco seno de 60 y me da, ¿verdad? O medido desde el fondo de la presa a lo largo de la cara de la presa, ya no vertical, sino inclinado. El centro de presiones está a 3.08 desde el fondo, pero ya no en distancia horizontal, sino en distancia inclinada. L es mi lado inclinado, H es mi lado vertical, 90 grados, ¿no ve?
Entonces, siempre es importante especificar desde dónde estoy midiendo el centro de presiones, el centro de gravedad, es una distancia inclinada, es una distancia vertical, ¿no? Eso es importante remarcar. Y también en el análisis general que les ha enseñado el ingeniero, de seguro que sí, se aclara eso, ¿no? Y bueno, vamos a hacer eso ya, vamos a hacer eso, pero ya de manera más exhausta, ya el análisis. Hemos hecho el 5, vamos a hacer el 6, ¿ya? Aquí hay un procedimiento más definido. Si se fijan, es una compuerta bien parecida, pero ya vamos a utilizar otro análisis, ¿ya? A ver, me dice, problema número 6. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta o tal vez no me escuchan? ¿Está todo bien hasta ahí? ¿Aló? Ya, bueno, espero me estén escuchando, ¿sí? Claro, Auxi. Ya, gracias. Vamos a seguir adelante entonces. Problema número 6, me dicen, la figura se muestra una presa de 4 metros de longitud, ¿ya? Obviamente los 4, mira, me dice, se muestra una presa de 4 metros de longitud. ¿Cuál es esa longitud? ¿Me vas a decir, es H? No, esa longitud de 4 metros no. Cuando te dice longitud de presa es automáticamente L, la longitud de inclinada, ¿ya? Cuando te dice altura de agua dulce o altura de fluido es H, altura vertical, ¿no? En este caso simplemente me está dando L, que es 4 metros, pero también me da el grado de inclinación 45. Entonces, si tengo el ángulo, tengo hipotenusa, tranquilamente calculo el cateto adyacente, ¿verdad? Me dice que contiene aceite de densidad 0.86, la cual está inclinada a 45 grados. Me dice, calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la presa y la ubicación del centro de presión. Lo mismo, me está pidiendo lo mismo, ¿ya? Pero en este caso voy a hacer el método del ingeniero, ¿ya? Nuevamente, siempre hay que ser por pasos. Primero el planteo, ¿no? Quiero saber a dónde quiero llegar, cómo puedo hacer un esquema básico. Es el siguiente, ¿no? Sabemos que el centro de presión, el centro de gravedad va a estar al medio de la longitud de la compuerta, siempre y cuando la figura o el área sea una figura regular, rectangular, ¿ya? El centro de presión es un poquito más abajo, va a actuar ahí de manera perpendicular, ¿no? De manera perpendicular, eso es muy importante recalcar. Pueden hacer el análisis, pero con la fuerza dirigida de manera horizontal, ¿no? Pero no es correcto, ¿ya? Siempre de manera perpendicular al área, ¿ya? Al área. ¿Qué me dice? Base 4 metros, altura 1.4 metros, gravedad específica del fluido, que es un aceite 0.86, ¿ya? Los objetivos, me pide inciso A, la fuerza resultante, inciso B, la ubicación del centro de presiones, yo le llamo HP, ¿ya? Bueno, continuamos con la solución, ¿ya? En este caso, si se fijan, ya no voy a hacer 2/3. Sí, sé que va a salir 2/3 otra vez, sé que va a salir, ya sé que va a salir 2/3. Pero yo voy a hacer como lo hace el ingeniero. Para analizar no solamente una compuerta rectangular, sino para analizar una compuerta triangular, una compuerta esférica, semiesférica, ¿verdad? Para que no ocurra un error o un caso fortuito como el que les he mostrado, ¿no? Había una presa, la cual tenía un tapón del tipo, o una compuerta del tipo circular, ¿no ve? Pero no ha podido soportar la altura de fluido que tiene acá y ha desbordado, ¿no ve? Es decir, ha reventado esa presa, ¿no? Y es lo que se quiere evitar, ¿no? Calcular el área necesaria, calcular la magnitud, ¿no? La magnitud máxima de esta altura que puede soportar la presa. Para esas cositas nos sirve esto, ¿ya? Lo que tienes que hacer es trazar tu nivel de referencia. ¿Dónde te vas a trazar? Aquí en la punta del dique o de la compuerta, en la cara de la compuerta al inicio, no. Siempre el nivel de referencia te lo trazas, ¿dónde? Al nivel del fluido, ¿ya? Al nivel del fluido. Aquí sí, pues, ¿no ven? Siempre al nivel del fluido, ¿ya? Un eje X y un eje Y, ¿ya? Luego ubicas el centro de gravedad y dices que de aquí hasta el nivel del fluido, ¿no? Hasta la superficie del fluido, tengo una altura llamado H del centro de gravedad, ¿ya? Y como tengo una altura, también tengo una hipotenusa, ¿ya? Que está en el eje Y, que yo le voy a llamar YG, ¿ya? También tengo un centro de presiones, entonces como tengo una altura del centro de gravedad, también voy a tener una altura del centro de presiones, ¿ya? También voy a tener una longitud inclinada que yo la voy a llamar YP, la cual está actuando en el eje y voy a analizar de esa manera, ¿ya? Para cualquier ejercicio, para cualquier compuerta sumergida, ¿ya? Sabemos que la fuerza hidrostática o fuerza resultante actúa ahí
y vamos a hacer el cálculo. Ya, el primer paso era el bosquejo. Todo eso tienes que bosquejar. Siempre va a ser lo mismo, ¿no? Pero siempre te va a servir de referencia. Ya puede ser que quieras relacionar un ángulo, una longitud. Todo eso nos va a servir. Ya nos va a servir. Es por eso que el paso 1 es bosquejar. ¿Ya? El segundo paso es calcular R, la longitud de la compuerta. ¿Ya? Entonces, en este caso, la base había sido 4 metros. ¿Ya? La altura había sido 1.4 metros. Al principio yo lo estaba interpretando un poquito mal, ¿no? Pero ahora ya nos queda más claro que la base es 4. La base generalmente siempre te la brinda, ¿ya? El análisis no es muy, no se ve, ¿no? Que es una compuerta rectangular, ¿no? Pero sí o sí tiene su base, ¿no? Un ancho, como le llamo, de 4 metros, una altura del fluido de 1.4, ¿no? Tengo la altura, pero no tengo la longitud de la compuerta inclinada. Simplemente hago seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y despejo. Despejo, en este caso, despejo H, ya digo L. Como tengo H 1.4 metros, resulta que la longitud de la compuerta inclinada es 1.95, ¿ya? Hasta ahí vamos a hacer un alto y les voy a aconsejar algo para que puedan entrar más rápido a las clases y no estén en espera todo el rato, ¿ya? Estas clases se han creado con la cuenta facultativa, ¿ya? Con mi cuenta umsa.bo, ¿no ven? Entonces, si ustedes quieren ingresar así sin esperar o sin pedir permiso, ¿no ve? A veces puede ser que esté enseñando y no les tire bola, ¿ya? En ese caso, entren con su cuenta umsa.bo y automáticamente va a ingresar, sin pedir permiso, ¿ya? Siempre y cuando yo ya esté en la reunión, ¿ya? Si no estoy en la reunión, no se empieza la reunión, ¿ya? Yo empiezo la reunión y automáticamente todos los que pertenecen a umsa.bo se pueden ingresar sin ningún problema, ¿ya? Eso para las próximas reuniones y para que no estén esperando, ¿ya? Nada más. Bueno, continuando. Vámonos al paso 3. El paso 3 que me dice calcule la distancia inclinada del centro de gravedad, ¿ya? Ahora sí, hay formularios, ¿ya? En donde te da una figura y de los cuales tú tienes que hallar 3 parámetros, ¿ya? Uno de esos parámetros es, ¿cuál? La altura del centro de gravedad o el centroide, ¿ya? En este caso, para un rectángulo, el centroide está ubicado a H medios, ¿ya? H medios, en este caso, como es inclinado, sería L medios, ¿ya? También el primer momento de inercia, ¿ya? Para una figura rectangular es la base, la altura al cubo dividido entre 2. Y otro tercer parámetro importante de la figura es el área. En este caso es base por altura, sencillo. Pero ¿qué pasa si es una semiesfera? Ah, ya cambia el momento de inercia, cambia el área y también cambia la ubicación del centroide, ¿no ven? Entonces hay un formulario que yo se les voy a enviar para que puedan ver en caso de que entre ese tipo de ejercicio, ¿ya? Pero mientras tengamos una figura regular, vamos a seguir con L medios, ¿no? Altura del centro de gravedad, L medios. L es 1.92, lo divido entre 2, me da 0.99, casi 1, ¿no? Primer parámetro ya está calculado. Vamos al segundo parámetro. El segundo parámetro es el primer momento, o bueno, es el segundo momento de inercia en realidad, ¿ya? El segundo momento de inercia, ¿cómo se calcula? La misma fórmula, ¿no ve? La base multiplicado por la altura, en este caso mi altura se llama L de mí, ¿ya? Siempre en mis análisis yo le he puesto L, ¿ya? Porque es la longitud de la compuerta, la cara de la compuerta, como le dicen. L al cubo dividido entre 2, ¿no ve? Segundo momento de inercia es igual a ¿qué? Base 4 metros, L 1.98 elevado al cubo dividido entre 2, ¿ya? Y esto es igual a 2.587 metros a la cuarta, ¿ya? A la cuarta. Y eso es parecido a lo que utilizamos en física 100, ¿no ve? Los momentos de inercia, ¿no ve? Para movimiento rígido, etcétera, ¿no ve? Lo mismo se utiliza, ¿ya? Pero en este caso con figuras regulares, especialmente áreas planas, ¿ya? El tercer parámetro que yo debo de calcular es el área. En este caso es relativamente sencillo, ¿no? Base por altura, mi altura se llama L en este caso, reemplazo base 4 metros por 1.98 y tengo que el área haya sido 7.92 metros cuadrados. Ya hasta ahí he calculado los 3 parámetros que me interesan, que me sirven para utilizar la fórmula del ingeniero, ¿ya? El sexto paso es altura del centro de presiones. Para este caso, el ingeniero deduce esta ecuación, ¿no ven? Hace bien bonito, un análisis parecido al que he hecho al principio. Un nivel de referencia, primer momento de inercia, segundo momento de inercia, ¿verdad? Aplicas según dobles integrales, etcétera, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos el método generalizado, la fórmula que ya te brinda ese valor, que te dice que altura del centro de presiones, claro, obviamente con referencia al eje Y, es igual a
la distancia del centro de gravedad en el eje Y más el segundo momento de inercia dividido entre la distancia del centro de gravedad multiplicado por el área. Si se fijan, área calculado y eje calculado y un segundo momento de inercia también lo he calculado, ¿no ve? Entonces, esos tres parámetros que he calculado según la figura que me han dado, me sirve para calcular YP con esta formulita. Y si se fijan, les he dicho a un principio, ¿no ve? El centro de presiones siempre está por debajo del centro de gravedad, es decir, que la distancia medido desde el borde hasta el centro de presiones es mayor. ¿Y cómo puedes demostrar? Con esta fórmula, ¿no ven? Porque imagínate, a ver, centro de gravedad que tome un valor de 5 metros. 5 metros más alguito, ¿cuánto te va a dar? 5.5, por ejemplo. ¿YP es mayor a YG? Sí, sí, siempre se da porque el signo acá es positivo, es una suma, ¿no? Por más chiquito que sea esta expresión que tengo acá, este segundo miembro, sí, siempre el centro de presiones va a estar por debajo del centro de gravedad, ¿ya? Eso es para fluidos, para líquidos, ¿ya? Reemplazo YG 0.99, momento de inercia 2.587 metros a la cuarta, área 7.92 metros cuadrados, reemplazo. Si se fijan, también tienen que hacer un análisis dimensional. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que no te brinda H, y H se queda como parámetro, ¿ya? Es como cuando haces una reacción, ¿no? A veces te dicen, se tiene un compuesto el cual brinda, no sé, 2 litros de dióxido de carbono y 1 litro de agua, ¿verdad? Determinar qué tipo de compuesto se trata. Y hacemos el análisis siempre como un parámetro, ¿no ven? Tenemos un compuesto X. En estos casos también a veces la altura es desconocida porque te dice hallar la altura máxima para cual la compuerta se va a abrir, ¿no ves? Es un análisis de la vida real, ¿no? Y siempre es importante hacer el análisis dimensional. Por ejemplo, aquí tengo m cuarta, aquí tengo m cubo, ¿no ves? M cuadrado y te da n lineal, me da n lineal y se puede sumar, ¿ya? Es importante hacer eso, ¿ya? A mí me da que la altura del centro de presiones es 1.32 metros, ¿ya? Hasta ahí ya he cumplido con lo que me han pedido, no. A mí me ha dicho la altura del centro de presiones, pero con referencia al eje vertical, ¿no? 90 grados. Ya simplemente como es 45, seno de 45, despejo HP, HP es YP por el seno de 45, HP lo he determinado hace ratitos, 1.32, y resulta que esta expresión es igual a 0.933 metros. ¿Ya? ¿Y qué pasa para HG? ¿Ya? Para HG también es lo mismo, ¿no ve? Porque se cumple el mismo triángulo, ¿no ve? Va a ser YG por el seno de 45. YG lo hemos calculado porque era simplemente L medios, 0.99, casi 1, les dije, por el seno de 45, y me da que es igual a 0.7 metros. ¿Ya? Hasta ahí hemos cumplido lo que me ha pedido. Altura del centro de presiones y altura del centro de gravedad. Pero me ha pedido algo más, ¿no ve? La fuerza hidrostática, o también llamada FR, fuerza resultante, que actúa sobre la compuerta, ¿verdad? La fórmula es esto, gamma multiplicado por altura del centro de gravedad, siempre, si se fijan, es HG, no es YG, o sea, es decir, que es necesario calcular el HG. Puede ser que ustedes hayan calculado HG, pero es el inclinado. A mí no me sirve el inclinado, me sirve el vertical, ¿no ve? Multiplicado por el área. Gamma, como en este caso es aceite, es 9.81 por 0.86. Me da que gamma de este fluido, que es aceite, es 8.44 kilonewton metro cúbico. Sistema internacional, ¿ya? El área ya lo hemos calculado hace rato, ¿no ve? El área de la compuerta, ¿ya? Era 7.92. HG, lo he calculado ahorita, era el último valor calculado de las H, ¿no ve? Era 0.7 metros, ¿no ve? Entonces la altura, bueno, la altura no, la fuerza hidrostática que actúa sobre la compuerta tiene un valor de 46.77 kilonewton metro cuadrado, ¿ya? Esta fuerza está expresada tal que su dirección es perpendicular a la compuerta. Ya puede ser que calculen un valor y sea horizontal, pero a mí no me sirve horizontal. Como es inclinada, siempre perpendicular a la compuerta, ¿ya? Y bueno, eso es todo. Ese es el método del ingeniero. ¿Les ha enseñado esa fórmula el día de hoy el ingeniero? Esa que deduce él, ¿no ve? Esta, ¿no ve? ¿Sí? ¿O qué han avanzado? Esa es la fórmula, ¿ya? Eso recuérdense, esa es la más importante. Y esto ya va a venir en un formulario. Así como ahora tenemos accesibilidad a formularios, pues sí, ni siquiera se pueden memorizar, simplemente lo pueden tener ahí, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta?
¿Se entiende compuertas? Bueno, como nada dice nada, vamos a continuar, ¿ya? Y bueno, este es un problema que ha entrado en mi examen. También hay un análisis con el aire, pero eso es más sencillo, ¿no ves? Como les he dicho, en este caso era un poquito más complejo porque ambos fluidos, aquí tengo una compuerta, ¿verdad? Ambos fluidos son, bueno, son líquidos, ¿no? Agua dulce y agua de mar, ¿ya? También entra en un lado agua dulce y en el otro lado aire, ¿ya? Donde actúa el aire o el gas, siempre en el medio. Y el agua dulce tiene, ¿no ves? Su centro de presiones especial, ¿ya? Pero veamos qué me dice el problema número 7, ¿ya? Me dice la compuerta AB, ¿cuál compuerta? Esta compuerta, ¿ya? Me dice que la compuerta AE de peso despreciable tiene un ancho. Siempre me van a dar el ancho, raro es que no me den el ancho. En este caso tiene un valor de 1.5 metros, ¿ya? Y se abre para permitir que el agua dulce salga cuando la marea del océano está descendiendo. Es decir, por este lado tenemos un océano. ¿Qué pasa si la altura disminuye? ¿No? La fuerza hidrostática va a disminuir. Entonces, esa compuerta tiene que estar configurada tal que cuando suceda eso, cuando tenga una altura mínima, no sé, 1 metro, automáticamente el agua dulce tiene que compensar, no tiene que permitir que la altura de la marea siga bajando. Ya de eso se trata el problema. ¿Qué más me dice? La bisagra A, esta bisagrita, está a 0,6 metros por encima del nivel del agua. Y aquí yo lo he puesto, ¿ya? 0.6 de el nivel del agua. ¿Ya? Me dice encontrar H, esta altura H, altura de las mareas, para el cual la compuerta se abre. ¿Ya? Entonces yo quiero determinar cuál es esa altura a la cual la compuerta va a empezar a ceder, tal que el agua dulce va a pasar de este compartimiento al otro compartimiento. ¿Ya? Esa altura quiero determinar. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué me recomiendan ustedes? ¿Cómo lo puedo analizar? ¿Por estática? ¿Por Boyle? ¿Amagat? ¿Qué puedo hacer? Ecuación de estado. Ley de Darcy. Coeficiente de Poisson. ¿Qué puedo aplicar aquí? ¿Alguna sugerencia? ¿Ninguna? Bueno, yo lo veo como dos problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Por un lado tengo agua dulce, por el otro lado tengo agua de mar. La densidad siempre es un poquito más, ¿no? Es un 1.025 en este caso. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, aquí, por este lado tengo 0.6 metros, luego tengo 3 metros. Es decir, la longitud de esta compuerta había sido, en total, 3.6, ¿no? Como aquí tengo H, ¿cuánto valdrá esta altura en plomo? Obviamente vale el total, 3.6 menos H, ¿ya? La base, 1.5 metros, ¿ya? Eso me lo ha dado de dato. La densidad del agua dulce, asumimos siempre 1. La densidad del agua de mar, siempre un poquito más que 1, pero en este caso me lo está brindando, 1.025 gramos ml, ¿ya? El objetivo, único objetivo, H. ¿Sí? H. ¿Qué voy a hacer? Yo les he dicho, lo voy a partir en dos, ¿ya? Es decir, es como si les dieran esto, ¿no? Determinar la fuerza hidrostática cuando se tiene una compuerta de 3.6 con un fluido de 1 gramo ml, el cual tiene una altura vertical de 3 metros. Nada más. Y voy a un segundo problema. Determinar la fuerza resultante para un fluido que es agua de mar, densidad 1.025, altura desconocida. Y bueno, compuerta de igual manera, 3.6 metros. ¿Ya? Simplemente voy a hacer dos análisis, ¿ya? ¿Ya? Para el agua dulce, voy a empezar por el lado izquierdo, ¿ya? Por el lado izquierdo tengo el agua dulce, ¿ya? Bosquet, este es el agua dulce, ¿ya? Voy a aplicar el método del ingeniero. Si bien es una compuerta vertical, asimismo es de figura rectangular, área rectangular, puedo aplicar las fórmulas ya conocidas, ¿no? Siempre es conveniente saber el procedimiento general para lidiar con cualquier tipo de compuerta, ¿ya? No simplemente una rectangular vertical, ¿no ven? Ese caso es muy ideal que generalmente no se da, ¿ya?
Nivel de referencia, ¿dónde voy a trazar el nivel de referencia? Siempre en el nivel del fluido. No me van a trazar aquí donde está. Ah, yo me acuerdo que en examen lo he puesto ahí arriba, ¿ya? Ahí arriba. Pero si se fijan, el agua no va a ejercer presión en esos 0.6 metros, ¿no ve? Y de nada me sirve que yo le ponga el nivel de referencia aquí arriba, ¿no? ¿No ve? A mí me interesa simplemente dónde actúa el fluido, ¿no? Entonces, de aquí para abajo va a actuar. Entonces, justo ahí voy a poner el nivel de referencia. Un eje X y un eje Y, ¿ya? Altura del centro de gravedad, ahí, ¿no ve? Pero del centro de gravedad expresado en función de la altura vertical, ¿no ve? No puede ser ápice, pero el centro de gravedad de la compuerta va a estar ubicado a 3 dividido entre 2, 1.5, 1.8 metros, ¿ya? Pero digo, no, yo solo estoy analizando la altura del fluido. Siempre es importante estos 3 metros H, como yo le llamo, siempre en función de... Y eje, porque estoy analizando el área, ¿no ve? No estoy analizando el área completa, el área donde actúa el fluido. Bien claro me dice el procedimiento general, ¿no ve? En este caso, altura del centro de gravedad del área donde el fluido está actuando. En este caso es H medio. Sería 1.5, ¿verdad? Fácil calcularlo. De igual manera, centro de presiones. En este caso, como está inclinado a 90 grados, YG coincide con HG. De la misma manera, YP coincide con HP, porque está inclinado a 90 grados. Fuerza hidrostática siempre en el centro de presiones. Y nada más, ¿verdad? Nada más, ¿ya? Pero eso es bien importante, ¿ya? Puede ser que les den la altura, bueno, la longitud de la compuerta y tú digas que el centro de gravedad es igual a la mitad, ¿no ve? En este caso 1.8. Pero que el fluido no esté hasta aquí arribita. Esté como en este caso, un poquito más abajo, ¿no ve? Entonces, cuidado se confunde, ¿ya? Cuidado se confunde. A mí, ¿qué me interesa? El agua, el fluido que está ejerciendo presión, no este vacío que hay aquí arriba, no este vacío que hay arriba. Siempre en deferencia a la altura de agua o a la altura del fluido, ¿ya? Para el cálculo, en este caso, ya, es lo mismo. Sé que L va a ser igual a H, ¿no ves? Seno de 90 es 1, H es igual a L, ¿ya? En este caso, 3 metros, ¿verdad? De la misma manera para YG. Perdón, ya. Ya hemos calculado. Estamos yendo por pasos. El primer paso era calcular L. Como está inclinado 90 grados, o sea, está vertical, va a ser lo mismo, 3 metros. Segundo paso, hallar YG. Tercer paso, perdón, les dije hallar YG, la altura inclinada del centro de gravedad. También está sencillo, ¿vale? También está sencillo. Ya, es L medios. L es 3 metros, entonces YG va a ser 1.5, ¿no? Es el primer parámetro que he calculado. Luego, segundo momento de inercia, ¿verdad? Para el rectángulo, segundo momento de inercia es la base L al cubo. Base tengo 1.5, L lo he calculado hace rato, ¿verdad? Que era 3 metros, no variaba en nada, dividido entre 2, ¿ya? Reemplazo y tengo que segundo momento de inercia es igual a 3.38 metros a la cuarta. ¿Ya? Hasta ahí estoy bien. El área es sencillo, base por altura. Altura tengo, sí, era 3 metros, base tengo 1.5, reemplazo, y bueno, el área ha sido 4.5 metros. Está sencillo, el análisis para el agua dulce está bien sencillo, a ver, pero veamos qué pasa con el agua de mar, ¿ya? YP también está sencillo, utilizo la fórmula del ingeniero, reemplazo en la fórmula del ingeniero, y me queda que la YP haya sido 2 metros, ¿no ven? Ahora, si se fijan, podrían utilizar la fórmula, ¿no ven? Porque yo les he dicho que la altura del centro de presiones medido desde arriba es 2/3 de H. H vale 3 metros, 3 por 2/3, 2 metros, ¿no? Sin necesidad de fórmula, sin necesidad de momento de inercia. Pero yo estoy haciendo un análisis más genérico, de manera general, para cualquier ejercicio, ¿ya? Nuevamente saco el seno de 90, pero en este caso, como coinciden, va a ser lo mismo, ¿no ven? Va a ser lo mismo. 2 metros para YG 1.5, porque está inclinado 90 grados, es decir, está vertical, ¿ya? Calculo la fuerza resultante, HG ya tengo, área tengo, simplemente me falta gamma. Como estoy analizando al agua dulce, simplemente multiplicar por 1, 9.81, no es nada complicado, 9.81 kilómetros metro cúbico, y reemplazo en la fórmula de fuerza hidrostática, o fuerza resultante, como yo le llamo, ¿ya? Y resulta que el valor es de 66.22 kilómetros metro cuadrado. Ya, hasta ahí he hecho un paso muy importante, pero a mí no me ha pedido eso, a mí me ha pedido H, ¿no ven? Determinar H para el cual la compuerta va a ceder y va a ingresar el agua dulce para mantener el nivel de mareas, ¿ya?
Hasta ahí ya ha acabado el análisis para el agua dulce, que era muy sencillo, era como lo hemos hecho para los anteriores ejercicios. Pero ¿qué pasa con el agua de mar? ¿Qué pasa con el agua de mar? El análisis es el mismo, sin importar que el gráfico esté doblado para la derecha, ¿ya? Es decir, de esa manera, de la misma manera. A ver, si se ha entendido, quiero que me digan cuál es el primer paso. Obviamente es bosquejar, pero ¿qué hay que hacer en el bosquejo? ¿Dónde puedo trazar mi nivel de referencia? Aquí, en este puntito café, donde está B, o al nivel del agua de mar. ¿Dónde puedo trazar mi nivel de referencia según ustedes? A nivel del agua. A nivel. Ah, a nivel del agua. ¿Por qué a nivel del agua? Porque es el área en estudio, ¿no ven? Porque el agua no va a ejercer presión aquí arriba. En esta altura plomita 3.6 menos H, el agua no va a ejercer presión para nada ahí, ¿no ven? Entonces, simplemente en el nivel del agua o del fluido, ¿verdad? Eje en X, eje en Y, altura del centro de gravedad respecto de la altura de agua. Es ese H que estoy buscando, ¿ya? También a altura del centro de presiones, obviamente un poquito más abajo, en este caso como estamos 90 grados, YG y YP coinciden con sus similares, HP y YG, ¿ya? Obviamente la fuerza hidrostática en este caso está actuando perpendicularmente, ¿no ven? Si la compuerta es inclinada, sigue perpendicular, siempre perpendicular, ¿ya? Segundo paso, cálculo de L, en este caso, como es lo mismo, es H nomás, ¿no ven? L es igual a H, así de directo, ¿no? Ahí está, el procedimiento es eso, pero para cualquier tipo de compuerta inclinada, para cualquier ángulo, ¿no? Tercer paso, cálculo de YG, ¿no ven? Para un rectángulo va a ser L dividido entre 2, pero L no tengo, ¿no ven? L no tengo, pero lo he hallado en función de H. He dicho que L es igual a H, pero H lastimosamente no tengo y es mi objetivo a calcular, ¿ya? Lo voy a dejar en función de H. Entonces, YG va a ser H medios. Todo en función de un parámetro. Como les he dicho, es como química, ¿no ve? Hacemos reaccionar un compuesto desconocido y me quiero hallar la fórmula, pero no sé quién es. Lo hago en función de un parámetro. En este caso, no conozco H. Lo voy a hacer todo en función de H y a ver qué me sale, qué puedo plantear al final para hallar H, ¿ya? Pero el procedimiento general se mantiene. No hay ninguna modificación, ¿ya? Cuarto paso, cálculo del segundo momento de inercia. Para un rectángulo, base L al cubo dividido entre 2. Pero tampoco tengo, va a ser la misma, ¿no? Veo 1.5 metros. Entonces, un número constante, L es igual a H y H no tengo. Sigo con el parámetro, continúo, ¿ya? Continúo. Esto me da un equivalente a, segundo momento de inercia es igual a H al cubo dividido entre 8. Hasta ahí estamos bien. Todo en función de H. No tengo H, pero voy a seguir con el trabajo, ¿ya? Cálculo del área. ¿Ya? H tampoco tengo. Base es 1.5. L es igual a H. No tengo, pero otra vez en función de H. ¿Ya? Área va a ser 1.5 veces H. Cálculo de centro de presiones. Voy a utilizar el método generalizado. ¿Ya? Pero si se fijan, todo en función de H lo he hecho. ¿Será que aquí también me da en función de H? Porque voy a multiplicar y dividir algunas expresiones. Me tiene que dar una fórmula lineal en función de H. Pero veamos. Por ejemplo, YG les he dicho que era H medio, L medio. L es igual a H, que sería H medios y H medios. Segundo momento de inercia, H al cubo dividido entre 2. Área 1.5 veces la base multiplicada por la altura. ¿Ya? Ahora si se fijan, no coincide. A ver. Aquí tengo H metros lineal. ¿Ya? Aquí tengo H al cubo. Y aquí tengo H y H, ¿ya? Si se fijan, este 1.5 está expresado en metros, entonces también se eliminaría y me daría una unidad lineal, ¿ya? Sigamos. Esta expresión, si ustedes introducen a la calculadora, 1/8 dividido entre 1.5 por 0.5 me da 1/6 de H, ¿ya? A ver, y ahora calculen, ¿ya? Ahora calculen. 1 medio más 1/6, ¿cuánto es? Es 2/3 de H. Si se fijan, podría ser el procedimiento para una compuerta del tipo rectangular, una compuerta rectangular no inclinada, en la cual siempre se va a cumplir esto. Altura del centro de presiones es igual a
2/3 de H, medido desde el nivel del fluido, como decían sus compañeras, ¿ya? Expresado en metros, obviamente, ¿ya? Pero el análisis es válido, porque se ha cumplido todas las fórmulas que he utilizado, y me ha dado lo mismo, ¿ya? Me ha dado lo mismo. Sigamos con el análisis exhaustivo, ¿ya? En este caso, como es 90 grados, HP y HG van a coincidir con sus similares. Por ejemplo, HP va a ser igual a 2/3 de H, lo que he calculado recientemente. HG va a ser igual a H medio, lo mismo, porque está con un ángulo de 90 grados, ¿ya? Cálculo de la fuerza resultante. Aquí llega a ser el problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque área ya está en función de H, altura del centro de gravedad también está en función de H, o sea, voy a tener una fuerza en función de H nuevamente. ¿Por qué? Obviamente, como es agua de mar, voy a multiplicar el peso específico, 1.025, sin unidades, por 9.81 kilonewton metro cúbico. ¿Ya? Ahí está. Listo. Lo mismo que he hecho para el agua dulce, pero en este caso con el agua de mar. ¿Ya? Facilito es calcular el peso específico. ¿Ya? Es SG por el peso específico. Pero ¿qué pasa si está en el sistema inglés? En el anterior ejercicio hemos hecho en el sistema inglés 62.4 librafuerza por pie al cubo, ¿verdad? En este caso es un poquito más, 10.06 kilonewton metro cúbico. Los otros datos se supone que ya los tengo, pero lastimosamente los tengo en función de H, ¿ya? Pero voy a hacer el cálculo aún así, ¿ya? Voy a hacer el cálculo. Fuerza resultante, reemplazo, digo, ¿no? Y eje lo he calculado, 10.06, HG, H medios, área 1.5 veces H. Y me queda esa expresión, 7.55 H al cuadrado. Pero aún no he calculado H. Si se fijan, ya he analizado la compuerta vertical, bueno, la compuerta que contenía el agua dulce, el lado que tenía el agua dulce, el lado que tenía el agua de mar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya tengo las fuerzas actuantes. Es decir, aquí tenía agua dulce, por el otro lado tenía agua de mar. ¿Qué ha pasado? He calculado un centro de presiones. Lo he ubicado aquí. Primera fuerza hidrostática actuando, yo le he denominado HR1. ¿Ya? Digo FR1. Yo he supuesto que actúa ahí. Si no actúa ahí, el resultado me lo va a decir. Va a salir negativo, es decir, que actúa un poquito más arriba. Eso es determinado. Pero también he determinado otro centro de presiones. Como tenemos un fluido que está a un nivel inferior, yo estoy suponiendo que va a estar un poquito más abajo. Segunda fuerza hidrostática, ¿ya? ¿Qué pueden hacer ahí? Ya tengo FR en número, FR2 expresado en función de H. ¿Qué pueden hacer ahí ustedes? Ya han llegado hasta ahí. Es su último problema. Ya han resuelto todos los problemas, ya han resuelto la teoría. Simplemente les falta este problema, este ejercicio, específicamente este. Ya han hecho un buen avance analizando los dos lados de la compuerta. ¿Qué podrían hacer? ¿Alguna sugerencia? A ver, Ángel, ¿qué podrías hacer tú en esas condiciones? Tienes todo ese esquema y tú necesitas hallar H. ¿Qué puedes hacer ahora? Albert, ¿vas a ir? Tenemos Ángela. ¿Qué solución le darías? Carla, Carlos, Cristian. A ver. Karen, ¿qué podrías hacer ahí? Tienes una compuerta, tienes dos fuerzas actuando, quieres determinar H. ¿Qué podrías hacer tú ahí? Leslie, ya pues chicos, yo nomás aquí me estoy rayando. Bianca, ¿qué podrían hacer? Algo muy sencillo y elemental, ¿ya? Si alguno no ha podido aprender bien alguna materia, repase, aunque diga no me va a servir, tal vez les sirva a un futuro, pero también les va a servir para tener un método de estudio, ¿ya? Si bien no han podido aprender torques, momentos y torques, aquí pueden aplicarlo, ¿ya? ¿Por qué? Hemos dicho que la distancia del centro de presión es medido desde el nivel del fluido de agua dulce a la primera fuerza hidrostática actuando es 2 metros, 2/3 de H. ¿No ves? 2/3 por 3, 2 metros. Facilito.
En este caso, también va a salir la misma fórmula. Qué bonito, ¿no? Qué bonita compuerta. Es una compuerta rectangular, está de manera vertical. Entonces el análisis es sencillo. Ya, es sencillo. Ya tengo las distancias. Tengo distancias. ¿Dónde voy a hacer torque? ¿En A o en B? Donde convergen más fuerzas, ¿verdad? Específicamente yo voy a hacer en A. ¿Ya? Voy a hacer momento de inercia o torque en A. ¿Ya? Torque en A, dice, ¿no? Torque en A. Sumatoria de momentos en A debe ser igual a 0. Ya, debe ser igual a 0. Voy a determinar un valor, pero un valor genérico, ¿ya? ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿ya? Esto ya depende de ustedes, ¿no? Horario positivo, antihorario positivo, igual. Sea la referencia que tomen, el resultado va a ser el mismo. En este caso yo estoy tomando, a ver, tengo HR, imagínense que yo pongo un clavito acá y hago girar la compuerta, ¿no ve? Esta fuerza, ¿hacia dónde va a girar? Antihoraria, entonces antihorario positivo. Fuerza multiplicado por la distancia. 2 metros más 0.6 es 2.6. Menos momento de inercia, le pongo un clavito en A, actúa FR2, ¿dónde se va a mover? Antihorario negativo, FR2 va a ser 3.6 menos H, que es esta altura en plomo, más esa altura en negro, 2/3 de H. Ya, perfecto. Ya he hecho momento de inercia y me queda esta expresión, ¿ya? Y simplemente reemplazo los valores de FR1 y FR2. FR1 es un valor constante, ya, es un valor, ya conocí. FR2 no es conocido, está en función de H, ¿ya? Es 7.55 por H al cuadrado. FR1 sí lo he calculado porque tenía todos los datos, 62.22 kilonewton metro cúbico, ¿ya? De aquí despejo, mando a multiplicar, ya saben ustedes, ecuación de tercer grado. Ahora, resulta que me da una ecuación de tercer grado. ¿Qué soluciones les puede dar? O bien les da las tres reales, o bien les da dos imaginarias, una positiva, una negativa y una real. Esos son los casos que se pueden dar, ¿ya? O sea que sí o sí, una ecuación de tercer grado tiene solución real, sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una imaginaria siempre tiene su conjugado, es decir, siempre tiene su negativo, ¿ya? Entonces, una ecuación cúbica siempre va a tener un valor positivo. O bien los tres son reales, o bien uno es imaginario, más su conjugado, más uno real, ¿ya? No puede haber los tres imaginarios. Eso no existe, ¿ya? Ahí tengo la ecuación, introduzcan a la calculadora, hagan lo que ustedes vean conveniente. A mí me ha salido tres valores. Me ha salido 10.12, 2.95 y menos 2.92. Todas reales, ninguna imaginaria, ¿ya? Este es el caso de todas las reales, lastimosamente. Es el caso más difícil, ¿no? Ahora, ¿cuál será la correcta? Y aquí yo quiero entrar ustedes ya, por lo que hay en la flechita me tiran 2.95. Pero ¿por qué es la correcta? ¿Ya? Porque la altura de la compuerta, la altura total de la compuerta es 3.6. Y yo no puedo hallar una altura mayor a la de la compuerta que es 10.12, ¿no ves? Es una incoherencia que al resolver las ecuaciones siempre se meten resultados que no tienen nada que ver, ¿ya? Nada que ver. En este caso esto se descarta. Esta negativa de entradita con el signo nomás ya está fuera, ¿ya? Entonces, como esta altura H2 es menor a 3.6 metros, es la indicada, es mi candidata y es mi solución, ¿ya? H2 o H va a ser igual a 2.95 metros. La pregunta, ¿esa altura es la correcta o puedo expresarlo de otra manera? A ver que me respondan, no sé, Jenny, Janil, tengo a Jessica, Silvia, Dylan, todos en la hora del tecito, ¿no? Pero bueno, ya estamos terminando y aclaremos un poquito, ¿ya? Aquí hay dos alturas, pero lo voy a explicar de manera más concisa, ¿ya? Me voy acá a mi planteo, ¿ya? Yo he determinado que esta altura es esta, ¿no ven? H había sido igual de mi solución, de mi torque en A 2.95, pero esa no es la solución, comentarios. Mis amigos han hecho eso, no era la solución. ¿Por qué? Porque aquí hay que considerar algo, ¿ya? El agua dulce va a ejercer presión y va a hacer que la compuerta se venga para acá. Cuando esta altura, ¿qué pasa si la altura del centro de mareas es 1 metro? ¿Se va a abrir la compuerta? Sí, porque el agua de mar no va a ejercer suficiente presión para soportar el agua dulce, ¿ya? Entonces hay que hacer algo, hay que agregar este signo, ¿ya? Esta es la solución correcta, esta es la solución que tienen que dar en el examen, ¿ya?
Esto está bien. Aquí voy a pegar esto. Esta es la solución. ¿Ya? Esto voy a copiar y pegar. Lo voy a eliminar de acá. Esto lo traigo aquí abajito. Vacío todo esto. La solución más coherente es este valor. Ya siempre hay que ponerse a pensar qué puede pasar si es menor, qué puede pasar si es mayor, ¿no ven? En este caso, esto va a pasar si es mayor, ¿no ven? Esta es la solución, ¿ya? La solución del problema es esta, ¿ya? La altura de la compuerta debe de ser igual o menor a 2.95 metros para que el agua dulce ingrese al segundo compartimiento para que mantenga el nivel de mareas. Listo. Esa es la solución. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, pregunta, duda? Hemos avanzado casi una hora, o menos, ¿no? ¿Qué era nuestro objetivo? ¿Ah? ¿Tienen alguna duda?